Bienvenido a tu canal, La Roca que hace caer. Bien, vamos a hablar ahora del engaño del ecumenismo. Debido a la gran trascendencia que reconocidos líderes evangélicos han dado a la última asunción papal y al claro mensaje ecuménico que transmiten a la Iglesia, la cual en gran parte ignora que tal camino conduce al anticristo, es que me veo en la urgencia de alertar y rogar a quienes aman a Jesucristo con amor inalterable que huyan de en medio de ellos, ya que de no reaccionar a tiempo podrían caer en tan terrible engaño, advertido desde ya hace muchos años por el mismo Espíritu Santo para estos días previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Qué es el ecumenismo? El movimiento ecuménico interreligioso es una herramienta de la Iglesia Católica para colocar al Papa como cabeza de todas las religiones, un escenario para el anticristo. El ecumenismo no es una asociación de iguales, sino un camino de una sola mano a Roma. Vamos a ver el origen del término ecumenismo. El término ecumenismo proviene del latín oecuménicos y del griego oecuménicos, y a su vez de oecumeni, y significa lugar o tierra poblada como un todo. El término ya era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Sin embargo, en la literatura de la época romana, el término tenía un significado político imperial que superaba el sentido geográfico. Implicaba el mundo como unidad administrativa, el Imperio Romano. El uso del término por los historiadores. Los romanos eran llamados señores del oecumeni. Polibio escribió: todas las partes del mundo habitado han venido a estar bajo el dominio de Roma. De la misma forma lo usó Dion, Casio y Flavio Josefo, entre muchos otros. Flavio Josefo escribió que el rey Agripa dijo: en el mundo habitable todos son romanos. Vamos a ver el uso del término en los evangelios. Ícono ortodoxo oriental que representa el primer concilio ecuménico en Nicea en 325. En los evangelios el término oecumeni es poco utilizado como tal. Por ejemplo, en Lucas 2:1 se señala: sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. También el diablo tienta a Jesús ofreciéndole todos los reinos de la tierra. Lo vemos en Lucas 4:5. El uso del término en los comienzos de la historia de la Iglesia. El significado de oecumeni comenzó a tornarse decididamente positivo cuando Constantino I el Grande convocó el primer concilio ecuménico de cristianos en Nicea en 325, con la participación de obispos de todo el oecumeni. Así se creó un vínculo entre el concepto de universalidad de la Iglesia, es decir, sin exclusiones, y el término ecuménico. Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Si bien el término oecumeni se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar el mundo como unidad, en la actualidad la palabra ecumenismo tiene una significación eminentemente religiosa y es usada primordialmente para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las diferentes denominaciones cristianas, separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. Considerando que el ecumenismo pretende la unión de las religiones para que todas queden bajo el dominio de Roma, con la excusa y mal uso del deseo del Señor Jesús, al decir en San Juan 17, 20 y 21 que todos sean uno, la palabra de Dios dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que me veo en la obligación de preguntar, ¿se refería el Señor Jesús a que todas las religiones se volvieran una,
no importando que muchas de ellas adoren imágenes, estén relacionadas al ocultismo y a rebeliones hacia las mismas palabras de Él al decir que todos sean uno? Y la respuesta es, por supuesto que no, ya que es más que claro que la unidad a la que el Señor hace referencia en San Juan 17:21 no es a la unidad de las religiones, ya que su mismo Espíritu fue el que dijo que tal unidad es imposible, como lo vemos en 2 Corintios 6:16, en que se nos dice que entre el cristiano que tiene a Dios y los ídolos no puede existir acuerdo. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:16, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, viendo a través de la misma palabra de Dios que la unidad del creyente no debe ser con las religiones idolátricas, veamos a través de Efesios 4:3 que la unidad a la que sí nos debemos como creyentes es a la unidad del Espíritu de Dios, lo que nos deja bien claro que lo dicho por Jesús de que seamos uno tiene que ver con la unidad con su Espíritu Santo, y es solo en Él en que debemos unirnos. Y aquí está la cita, es Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, si todos los creyentes en Jesús guardan sus palabras y obedecen al Espíritu Santo, serán unidos en un solo cuerpo, el cual es su iglesia verdadera. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en 1 Corintios 12:12 dice así la palabra, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo y los ídolos. Entendiendo que debemos unirnos al Espíritu Santo para poder ser parte del cuerpo de Cristo y a su vez ser salvos, mi pregunta es, ¿una persona que se dice nacida de nuevo está unida al Espíritu Santo cuando induce a la gente o él mismo se une a religiones idolátricas? Puede ser uno con el Espíritu del Señor cuando Él mismo dice que la idolatría está relacionada a los demonios y que los que se relacionan a tales personas o prácticas se hacen partícipes de los demonios. Leamos lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La Biblia, inspirada por el mismo Espíritu Santo, es determinante. No se puede participar de algún tipo de relación con los idólatras y no unirse a los demonios. Por lo tanto, una persona que se une o entra en acuerdo con la idolatría, según este pasaje escritural, a los demonios se une y ya no es uno con el Espíritu de Dios. Así que la unidad que pide el Señor es con su Espíritu, y su Espíritu llama demoníaca a la idolatría. Por lo tanto, si queremos obedecer al Señor, deberemos huir de en medio de los idólatras para que Dios nos pueda tratar como su pueblo. 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué debe hacer entonces un creyente que vea a sus líderes relacionados al ecumenismo?
Lo primero que debe hacer un cristiano que quiere permanecer unido al Espíritu Santo, si ve a su líder relacionado al ecumenismo, será tratar de hablarle la verdad y llevarlo a los pasajes que en la Biblia hablan al respecto. Ahora, y en el caso que no se responda con un arrepentimiento de parte del líder, se deberá tomar la decisión de salir de en medio de ellos, ya que Dios no espera que nos sometamos a quienes no perseveran en la sana doctrina, sino más bien que huyamos. Segunda de Juan 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. La manera en que Dios ve y llama al sistema religioso. Dios al sistema religioso idolátrico lo llama la Gran Babilonia, ramera, guarida de demonios, etc. Por lo que este asunto de unirse a religiones es muy serio y de perdición, como para no oír la voz del Espíritu Santo y huir. Leamos Apocalipsis 18 y veamos lo abominable que es para Dios este sistema religioso, el juicio que ha determinado y el llamado a quienes le quieren obedecer a que huyan. Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella. Y cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. El ecumenismo es el engaño de Satanás profetizado y anunciado como algo que acontecerá antes que Jesús regrese. He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para la señal a la que será contradicho.